Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, jueves 22 de junio de 2023. Aquí iniciamos una nueva edición de Jerez al Día y además lo hacemos hoy con una obra importantísima, la ópera Carmen de Bizet. Y estas son imágenes que ayer pudimos grabar en exclusiva del ensayo de esta obra que se estrena justamente mañana. También tendrá su réplica el próximo día 25 con la ópera de Bizet. La temporada de Villamarta se cierra con la presencia en el Coliseo jerezano de Ainhoa Arteta. Hoy en Jerez al Día veremos precisamente un fragmento de ese ensayo general de Carmen de Bizet. Carmen de Bizet, que es un tesoro cultural, pero también tenemos en cuanto a fauna otro tesoro que está amenazado. Y eso es lo que denuncia en un comunicado Ecologistas en Acción. Aves esteparias, un tesoro amenazado. Ya saben toda la polémica de esos otros bichos, los aerogeneradores, que están provocando algún que otro problema. Hoy escucharemos precisamente cómo está impactando, nunca mejor dicho, este problema de los aerogeneradores con las aves esteparias. Y ayer, en la librería El Laberinto, tuvimos la oportunidad de contar con un primer espada del cine histórico, Guillermo Balmori, que presentó esta obra, Hollywood antes de la censura, las películas pre-code. Fue, como decimos, en la librería El Laberinto que regenta nuestro buen amigo Adrián Otero, donde el editor, escritor e historiador cinematográfico conversó con los asistentes acerca de este término pre-code, periodo de la historia de Hollywood, desde el año 29 al año 1934, en el que el cine, dicen, fue realmente libre. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Libertad en el mundo del cine. Bueno, y créanme que no es casualidad que hoy jueves, como es habitual en Jerez al Día, abriremos nuestra página dedicada precisamente al séptimo arte. Y ojo, porque tenemos un buen plato que degustar. Ahí lo tienen, ha llegado por fin el momento del estreno. Será el próximo miércoles de la última entrega de Indiana Jones. No sé cómo lo hace, yo después le preguntaré a nuestros expertos si cómo es capaz de levantar el látigo todavía Indiana Jones, permítanme esta expresión, pero ahí le tenemos, parece que está en forma, es la magia del cine. Dicen que ya es la definitiva, que ya el bueno de Harrison Ford no volverá a colocarse en el papel de Indiana Jones. Y ojo, porque esta semana se cumple el 10º aniversario del fallecimiento de un auténtico icono del cine, como es James Gandolfini. Claro, hoy tendremos que hacerle inevitablemente un guiño a la televisión, a las series de televisión, porque estamos hablando también de algo icónico, Los Soprano. Pues esta semana, como digo, se cumple el 10º aniversario de la muerte prematura de Gandolfini. Era Tony Soprano, si no recuerdo mal el nombre, que fallecía a los 51 años, como digo, de un infarto de miocardio. Hoy recordaremos algo de esta serie, Los Soprano. Pues sí, seguramente si le pregunto aquí a nuestro invitado, Adrián Otero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, que no hemos cambiado la ubicación de la sección de nuestra página de cine, pero claro, es que, a ver, Gandolfini, 10 años sin él, es noticia, ¿eh? Pero noticia, para mí uno de los grandes actores de la historia de las series de televisión, ¿no? Ya hablaremos después un poquito más de cómo llegó ese personaje hasta el extremo en la vida real, la vida cotidiana, y ya contaré alguna anécdota. Sin duda alguna. Bueno, a ver, hemos aprovechado aquí la presencia de Adrián Otero, que gracias a su amabilidad y gentileza nos trae a un primer espada del mundo del cine y de la historia del cine, como es Guillermo Balmori. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, bienvenido a Jerez al Día y bienvenido. No sé si habías estado antes en Jerez. Pero me ha gustado mucho. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ayer me cuentan... La hospitalidad además de Adrián también. Sí, sí, Adrián es que es un monstruo, es un cicerone fantástico. Lo que pasa es que nada,
nada, tu etapa en Jerez muy cortita, viniste ayer y creo que a las 12, en menos de 2 horas, ya te vas, ¿no? Me tengo que ir, sí, porque tengo que seguir editando libros. Tienes que seguir trabajando, básicamente. Hombre, hubiera estado bien que Guillermo nos hubiera acompañado a la sección de cine, ¿no? Hubiese sido un boom increíble. Claro, lo que pasa es que se me ha desmontado un poco el mito. Aquí hablando, antes de empezar el programa, Guillermo Balmori es como yo, es una rara avis que no ha visto Los Sopranos. No, no lo he visto. Es curioso, porque lo tuyo es el cine histórico, ¿no? El cine clásico. Sí, a mí me gusta el cine norteamericano desde el cine mudo hasta el año 66. Son las películas que yo controlo y que yo suelo ver. Lo demás, bueno, más o menos alguna cosa veo o he visto, pero generalmente es eso lo que controlo. Porque ¿qué pasa después del año 66? ¿Qué pasa a partir de esa década? ¿El concepto del cine cambia o cambia para ti? Bueno, yo creo que es algo objetivo que cambia, es decir, el cine que me gusta a mí es el cine del Star System, el cine que los estudios eran potentes, que la estrella era lo principal, que había mucho glamour, que ayer lo hablaba con Adrián, es el cine de la realidad mejorada, que llamo yo, es decir, las señoras se levantaban maquilladas en la cama, aunque eso no existe, o todo era perfecto, ¿no? O sea, todo era, cada detalle de una película estaba hecho para mejorar esa realidad. Entonces, a partir del año 66, considero yo, año 70 y demás, se apuesta más por un cine realista, que es un valor, pero que no es un valor que a mí me guste, suele ser un valor que actualmente tiene mucho predicamento, es decir, que sea muy real, una película realista, es algo positivo. Para mí me gusta más esa fábrica de sueños, ¿no? Que se dijo siempre que era el cine, que era esa realidad mejorada, o sea, que todo fuera mejor que la vida normal. Pero fíjate que si estuviera hablando con una persona de 70 u 80 años, lo entendería. O sea, tú estás hablando del cine anterior a que tú nacieras. Sí, sí. ¿De dónde te viene ese amor? No es ni del cine de mis padres, sería el cine de mis abuelos. Claro, exactamente. A mí, de hecho, desde pequeño me gustaba el cine más antiguo que a mi padre, por ejemplo. A mi padre le gustaba más los años 60 y a mí me gustaba los años 30. Pues viene de la televisión española. Yo creo que en este país, que había 2 canales de televisión, como sabéis, la 1 y la 2, ¿no? hasta los años 90, pues yo creo que ponía una programación muy atractiva de películas, o veías eso o no veías nada. Y aunque era un atraso que en los años 90 hubiese solo 2 canales de televisión en España, pero se hizo un poco de la necesidad virtud, yo creo, y se ponían ciclos de películas muy buenos que creó, no solo en mí, yo en Adrián y en mucha otra gente, creó una afición al cine clásico que no existe en otros países de Europa, porque en Francia o en Alemania había 6 o 7 canales de televisión y tenías esa variedad. Aquí o veías eso o no veías nada y como era bueno te gustaba. Sin duda alguna. A ver, Adrián, échame una mano, por favor, para presentar a Guillermo, porque no sé por dónde empezar. A ver, sé que eres editor, sé que eres escritor, sé que eres historiador cinematográfico, me parece que también eres abogado. Sí. También eres abogado. Macho, no has perdido el tiempo en tu vida, ¿eh? Bueno, soy abogado aunque ya no ejerzo, Vale. estoy colegiado, pero fui abogado un tiempo y luego ya me puse en la editorial de libros y bueno, yo escribía, siendo abogado escribía libros, pero llegó un momento que dije, me gusta hacerlos como a mí me gusta, ¿no? La editorial decía, no, estos formatos grandes son muy caros, me gusta hacerlos grandes con fotos, con tapas duras, y es verdad que son formatos caros de hacer, entonces la editorial con la que yo trabajaba no estaba en principio dispuesta a apostar por ese libro caro, y entonces dije, bueno, pues me lo hago yo. No pensaba dedicarme a ello, pensaba seguir siendo abogado y en vez de pagarme un viaje, pues para pagar un libro. pero al final, pues resulta que me salió bien, ¿no? Y empezamos a colaborar con las mayors de Hollywood, haciendo cosas para DVDs, con Sony, con Paramount, con Warner, y empezó a funcionar y bueno, y luego ya los libros fueron tirando también y hoy en día tenemos colecciones de libros que bueno, pues me ha hecho que me pueda dedicar a eso en exclusiva, ¿no? Estás haciendo una semblanza de ti, pero en realidad veo un espejo en Adrián Otero, Sí. que es algo así también como historiador, un ratón de biblioteca de ese cine clásico. Adrián, vamos a ver imágenes precisamente de vosotros ayer en esa librería, El Laberinto, que yo creo que se ha convertido un poco en el reducto del cine puro en Jerez, ¿no, Adrián? Y tú eso, a ver, lo estás haciendo, amigo, a pico y pala, ¿eh? Sí, la verdad que es una gozada poder contar con gente como Guillermo Balmori. El año pasado, él es amigo y editor de Eduardo Torres Dulce, que estuvo con nosotros, ¿no? Javier Ocaña, toda la gente está pasando por la librería con el tema del cine. Hay pocas librerías, le estuvimos hablando, hay pocas librerías que dedican una sección importante al cine en Jerez, en España, y bueno, y tener un pequeño reducto aquí en Jerez creo que es bastante positivo, ¿no? Al final me conoce, entre otras cosas, por estar potenciando eso. Yo creo que es una cosa que no solamente es en Jerez, es decir, no creo que haya en España, como dice él, muchas librerías que dediquen esa constancia al cine. Yo, de verdad que es una librería que yo no le conocía él personalmente, pero sí que la tenía referenciada
como nosotros solo editamos cine nada más, como una librería importante, pero no a nivel ni siquiera de Andalucía, a nivel de España en general. Bueno, quiero hablar, por supuesto, de esta obra tuya. Llama mucho la atención Hollywood antes de la censura, las películas pre-code, ¿no? Que se llama, si ese es el término, que tú dices cuando Hollywood era realmente libre. Oye, qué bonito suena esto, ¿no? Suena así un poco a Braveheart, ¿no? Sí, suena como esperanzador, ¿no? Sí, sí. Bueno, o desesperanzador, porque era antes. Claro, porque dice, oye, se nos ha acabado la libertad allá por el 35. Bueno, estas películas que van del año 29 al 1934, al principio es el cine sonoro, y el código Hays, el código de censura Hays, que luego en otros países habría otro, pero en Estados Unidos se llamaba código Hays y era un código férreo de censura, estaba promulgado pero no se aplicó. Durante esos 4 años, entre que arreglaron la casa un poco, pues se aprovecharon y no se aplicó. Entonces, durante esos años habló, por ejemplo, de drogas, de homosexualidad, de hijos ilegítimos, de amantes, de incesto incluso, y cosas así un poco más, o los gángsters. Mira que la fotografía, Sí. Esa es la portada del libro, que además lo tenemos libro. aquí. ¿Cuál es la portada? Explícala, por favor. La portada porque es muy sensual Sí, y es también verdad. es un poco como que te invita a naufragar, a meterte, a navegar más que a naufragar. Bueno, puedes naufragar también. Claro, eso te iba a decir, que habrá alguna que otra obra de ahí del libro, alguna película que naufragó. Sí, claro. Bueno, pues es Marlene Dietrich en la película El cantar de los cantares. Y la cogí porque es un cartel de la época de la película. Creo que es muy estético y muy bonito y como tú dices, da la imagen también de lo glamuroso que era ese Hollywood, ¿no? Lo hemos estado comentando, lo que era la temática, pero la estética era una estética muy glamurosa. Eran mujeres y hombres perfectamente arreglados, con muchísimo estilo. Los decorados eran preciosos, la dirección artística, pues había mucho champán, mucho art déco, y todo era muy me bonito. está recordando a Babylon, me está recordando Sí, un poco sí, a esa estética de Babylon, lo que es está es un- diciendo es Guillermo, es ¿no? que es eso, sí. Babylon cuenta, una de las partes que cuenta es lo que este tipo de películas que Guillermo cuenta en el libro, ¿no? Es como esa censura que viene por cierto, lo estuvimos hablando, ciertos lobbies de presión y demás, y cómo a raíz sobre todo del cine sonoro, cuando empiezan a hablar, hablando ayer, cómo a partir del cine sonoro este código ya se impuso y cambió totalmente el cine de la Star System como se estaba haciendo hasta entonces. Guillermo, ¿tú tienes muy idealizado ese cine? Porque fíjate que noto cómo hablas de casi perfección, ¿no? Sí, sí. Como que era un cine redondo. Lo has dicho, no había ni una mácula, las mujeres se levantaban maquilladas, todo era perfecto, la fotografía, la iluminación, ¿verdad? Hasta los exteriores parecía que tenían una iluminación brutal. No idealizamos y por lo tanto equivocamos ese concepto del cine clásico. Bueno, es que yo hablo de una parte estética. Es decir, la parte argumental, pues puede haber películas peores, mejores, pero sí que es verdad que esa parte estética, yo creo, bueno, igual yo la idealizo, pero es esa portada, la estamos viendo ahí, yo creo que objetivamente es una cosa bella, ¿no? Y es esa realidad mejorada que yo cuento y que yo creo que, bueno, es que además se trabajaba mucho. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Rita Hayworth cuando hacía el baile de Hilda, este famoso, cada vez que cortaban la toma le volvían a ondular, a lavar el pelo para que fuera tan sedoso, es decir, se estaba totalmente pendiente continuamente, más que de otras cosas, más que a lo mejor tenían señores o señoras, estaban ahí encima de la estrella para que resultase absolutamente perfecta. Entonces yo creo que esto se nota, se buscaba esa idealización, ¿no? Les inventaban hasta la vida privada, ¿no? Es decir, la vida privada de ellos, si no era bonita, se la hacían bonita. Era un producto como si fuera, pues no sé, algo que tú quieres lanzar y que quieres que sea perfecto. Ese Fíjate producto, la perfección. Luego se pagaba caro, ¿eh? Claro, por supuesto. A ver, estamos hablando de la industria cinematográfica. ¿Qué vamos a descubrir aquí? Eran intereses económicos, pero es cierto que detrás estaban los mismos gobiernos. ¿Por qué? Porque era necesario que, llegado el fin de semana, alguien viera una película en los años 30, en los años 40 y se olvidara, a ver, entre comillas, de su pobre vida, que se olvidara de las desilusiones, de la falta de esperanza. Y veías esas películas y era como un resurgir emocional, ¿no? Es que además estamos hablando, y tú lo has dicho, es verdad que estamos hablando de la época de la Gran Depresión en estos Exacto. años. Y la vida sí que era bastante asquerosa, ¿no? hablando un poco en plata. Y eso que tenemos el chip de todo, como tú dices, muy perfecto. Vamos a ver algunas imágenes precisamente de un vídeo en torno al curso de Hollywood antes de las censuras, ¿no? Y así también un poco ilustramos con Guillermo Balmori, con Adrián Otero, precisamente esa idealización del cine. Ahí lo tienes, Guillermo, lo que tú estás diciendo, lo que estáis hablando los dos.
Sí, bueno, aquí estamos viendo precisamente esa parte más escandalosa, ¿no? Quizá de ese cine. Pero sí, efectivamente son argumentos escandalosos, pero a la vez tratados con sensibilidad, con gusto y con una estética realmente impactante y yo creo que icónica, ¿no? Yo creo que lo que tienen muchas de estas películas es que, aunque mucha gente no las haya visto, el icono a veces pervive. Perdona, Jane, esa Jane desnuda. Sí. De eso estuvimos hablando ayer. Acabáramos, Jane desnuda. Como las dos primeras películas de Tarzán de Johnny Weissmuller son mucho más libres, sin censura, porque ya después vino el código PG y cómo cambia, pero ya no solo porque la ves desnuda, sino que estuvimos hablando que la mujer son mujeres muy lo que conocemos hoy como feministas, que toman la iniciativa, que enseña en este caso a Johnny Weissmuller cómo hacer el acto amoroso y demás, y es la que lo inicia en el sexo. Entonces es un cine totalmente diferente por lo menos en el tema de la mujer, la homosexualidad, al que conocemos después el cine clásico, ¿no? Hasta los años 60. Y hay que decir que está diciendo Guillermo del Mori, que ayer lo hablamos, que aparte de esta estética, esta vieja, viene porque estamos hablando de una época, de una industria que era totalmente nueva y vinieron los mejores a trabajar en lo mejor. Entonces había una Segunda Guerra Mundial en Europa y toda esta gente vinieron aquí a Estados Unidos, una nueva industria. Y eran los mejores carpinteros, los mejores diseñadores, los mejores de vestuario, los mejores maquilladores, compositores. Entonces se creó, tú lo has dicho, lo estuvimos hablando ayer, se creó como una especie de renacimiento, ¿no? Y la importancia que ha tenido para eso a lo largo de la historia, no solo del cine, sino lo que te he dicho, ¿no? Son iconos, estos iconos del cine han formado parte del ideario común del ciudadano. Y siguen fascinando esas imágenes. Yo creo que aunque esta portada, por ejemplo, aunque la gente no supiera quién es ella, dices que lo has dicho tú, ¿no? Qué bonita, porque siguen siendo arrebatadoras. A ver, es que la mujer seductora era seductora a unos límites insospechados. O sea, un plano corto de Marlene Dietrich, por ejemplo, o sea, silencio, cállate, no digas nada, ¿no? Tienen ese magnetismo, ¿no? Ellos tienen lo que llamaban ese pequeño algo extra, decían los estudios, ¿no? Que a veces solo la cámara lo captaba. A lo mejor no es solamente ser guapa o ser guapo, es ser especial, ¿no? Tener carisma, ¿no? Por así decirlo. Lo tenían y para ser una gran estrella, como yo hablaba con Adrián ayer, gracias a Dios, actores buenos hay muchos, yo creo que incluso cada vez más, ¿no? Actores o actrices buenas, pero estrellas, eso sí es algo diferente. Es decir, yo creo que hablamos, John Wayne es buen actor o es mal actor. Bueno, es John Wayne y está por encima, ¿no? de ser buen actor. Es algo especial que es él. Pero fijaos una cosa, a ver, Adrián, Guillermo, estamos en la era del streaming, estamos en la era del 4K, del Dolby Vision, y me estáis pidiendo un ejercicio, bueno, a mí y a todos, a que nos retrotraigamos a una época de otros valores, de otro concepto de la vida, de otro concepto incluso del consumo. El cine era una obra de arte, ahora todo se hace un poco en plan rodillo, en plan industrial, ¿no? Bueno, en aquella época también, perdona. No, sí, te escucho. En aquella época también se hacía en plan industrial. Lo que pasa es que sí que es verdad que, como dice él, habían llegado todos esos artistas huidos del nazismo y ese talento estaba concentrado y se tendía a hacer esa parte artística. Yo creo que hoy, más que no hacer parte artística, lo que se hace es un consumo muy rápido, es decir, se usa y se tira, ¿no? Además, en una época que, curiosamente, las películas luego tienen mucha salida. Cuando se hicieron estas películas en los años 30, ellos ni se imaginaron que hoy en día podríamos estar viéndolas, porque no había televisión, no había DVD, ni vídeo, ni había plataforma. Es decir, la película se exhibía en el cine, como mucho se reestrenaría un par de veces, a 10 años vista, y después desaparecería. Esto se veía, por ejemplo, las películas que tenían, por ejemplo, de piratas, guardadas cuando se tenían que hacer otra película de piratas, y una negativa original lo cortaban porque pensaban que esa película ya no iba a servir más, y de repente iban a reeditar en DVD el Capitán Blood, y tenían las escenas cortadas en los barcos, porque resulta que la habían utilizado en una serie B de no sé qué, porque ellos no pensaban que iban a tener esta vida. Fred Astaire lo decía, yo no pensé que mis nietos podrían ver mis bailes, nunca lo pensé, porque era un producto de consumo, y sin embargo, fíjate que aun siendo así con ese concepto, es más artístico que muchas veces el que se tiene ahora, que se sabe que va a tener una vida posterior en vídeos, en DVDs, bueno, ya en DVDs, ¿no? En televisiones y demás, ¿no? Me llama la atención la palabra censura. Yo creo que me expliqué realmente en los años 30, porque claro, aquí a lo mejor estamos pensando que ya en los 70 tenemos una falta de libertad a la hora de expresar en el celuloide determinadas escenas. Pero, ¿cómo nos ponemos en el contexto de una sociedad, la norteamericana, el cine de Hollywood de los años 30? ¿Había censura? ¿Había también, por otra parte, por parte de los cineastas, autocensura?
Bueno, es que el código Hays es un código de autocensura, en realidad, pero no de los cineastas. O sea, le mandaban unas, digamos, consignas, ¿no? Los cineastas sabían hasta dónde podían llegar con un desnudo, con una temática en concreto, ¿no? Ellos lo sabían e intentaban traspasarlo, claro, jugar en la línea de, bueno, pues decía, si hago esto pero lo hago con buen gusto, decían, pues a lo mejor me dejan, ¿no? En realidad esas películas luego tenían que pasar por la oficina Hays, por la oficina del censor, y entonces el censor te decía sí o no, y te hacía cortar cosas, y había, por ejemplo, en Lo que violento se llevó, esto de me importa un bledo, que dice al final él, decir esa expresión, pues costó negociaciones durante mucho tiempo, y a veces era una cuestión de fuerza, pues no te lo doy porque no seas tú más fuerte que yo. Entonces era, más que a veces por el tema, era por que cada uno midiese sus fuerzas. Pero sí, sobre todo los productores, los directores iban al productor, el productor les decía que no podía porque el productor luego es el que tenía o la productora es la que tenía que lidiar luego con el censor. No era tampoco, salvo casos excepcionales, el director y el censor casi no se relacionaban, era más bien a través del productor. Sí, pero había una especie de autocensura que los directores sabían lo que podían y no podían hacer, como tú dices, que ayer estuvimos hablando, ¿no? Como decir Braga, ¿no? Era como algo prohibido, sí. O como vimos, como hasta Psicosis no se enseña nunca en el cine un inodoro, ¿no? Sí, son ¿verdad? cosas que parecen sorprendentes, pero fíjate al nivel de censura que estaba Hollywood de la época. ¿Era un cine real? Me refiero, ¿era el reflejo, el retrato de aquella sociedad o está todo tan idealizado, como tú lo has dicho, tan maquillado el producto que realmente así no era la vida en Estados Unidos en los años 30? Bueno, en España ni te cuento, porque aquí, claro. bueno, hay películas que en los años 50, eso de abrir una nevera, de poner una televisión, de poner incluso, si no recuerdo mal, un microondas, o sea, eso no llega en España hasta los años 70. Sí, es verdad. Bueno, pues había una mezcla en esta época, eran los años de la Gran Depresión y por un lado había un cine que reflejaba esa realidad siempre glamurizada, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, es decir, siempre había suciedad, por así decirlo, por una suciedad glamurosa, ¿no? En las calles de las películas. Había que aparentar, ¿no? Había que aparentar. Que es muy eso es muy americano, incluso hoy día. La apariencia. El productor Samuel Goldwyn en la película Calle sin salida estaba basada en una obra de teatro y le presentaron el decorado sucio. Dijo, no, eran los barrios bajos de Nueva York, dijo, esto no puede ser así, hay que glamurizar, o sea, la basura tiene que ser basura glamurosa, tiene que ser una basura, entre comillas, limpia. Entonces no lo quiso, lo cambió. Además, estos productores venían de las clases muy bajas, es decir, precisamente huían de esa miseria que ellos habían vivido, eran todos judíos, eran inmigrantes, y eran, Louis B. Mayer, por ejemplo, era chatarrero de vender chatarra por las calles, es decir, que venían todos de un ambiente que probablemente no querían volver a reproducir en las películas y vendían esa evasión que ellos habían vivido. A veces se dice que el que no ha vivido la depresión o el que no ha vivido lo cutre, lo desgraciado, es el que se ceba en ello y se regodea en ello, ¿no? El que lo ha vivido de verdad lo huye y no quiere saber nada de ello nunca más. Es curioso. La basura tiene que aparentar bonita, Adrián. Sí, totalmente, ¿no? Y él lleva razón, es verdad que no es la realidad tal como era, pero sí es verdad que había como una retroalimentación, porque lo que el espectador veía en la pantalla después lo quería llevar a lo que te ha dicho, las neveras quería que fuese eso, las camas, ¿no? El cine de Hollywood clásico, tú ves los matrimonios y duermen en camas separadas, ¿no? Porque parecía que no podían estar en la misma cama un matrimonio, entonces hubo modas de gente que dormía en camas separadas en matrimonio, entonces se retroalimentaban lo que veía en el cine con la realidad, ¿no? Oye, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Antes se hacía mejor cine que ahora? Cuidado que yo tengo mi opinión, pero yo te pregunto yo educadamente y cortésmente, bueno, te pregunto a ti y le pregunto a Adrián, ¿antes el cine se hacía mejor que lo que es ahora la industria cinematográfica? Cuidado con lo que respondes. Y eran gustos, como todo en la vida. Yo creo que se hacía un cine especial, no sé si mejor o peor, desde mi punto de vista mejor, porque me gusta todo esto que estoy exponiendo. Se hacía un cine especial y un cine de momentos. Yo siempre digo que tú ves el cine clásico es mucho momento, es decir, a lo mejor hay una película que no te acuerdas ni cuál es, pero hay momentos que te van a quedar grabados en la retina, aunque luego no te acuerdes ni del título ni casi del actor. El cine de ahora creo que es más de consumir y acabar. Yo, por ejemplo, cuando hacía las colecciones de DVDs para el Corte Inglés, nos dábamos cuenta de que las películas de los años 40, 50 se seguían vendiendo y se vendían también las modernas. Pero las intermedias, es decir, las de los 80, las de los 90, ya empezaban a caer, aunque hubiesen sido grandes éxitos. Vendías, por ejemplo, menos Forrest Gump que Lo que viento se llevó, por poner un caso, ¿no? Porque aquellas se van a vender siempre y las otras dependían más de moda. Es decir, pasaba más rápido la moda y al ser estrellas quizá menos duraderas, no sería el caso de Tom Hanks precisamente, pero vamos, al ser estrellas más de consumo rápido y películas de consumo rápido, enseguida, o sea, tienen una etapa de eclosión y luego se desvanecen. A nivel de calidad, que es lo que me preguntas
tú, a mí me gusta la estética. Yo por estética, para mí es mucho mejor. Es una estética más cuidada, es una estética en la que todo, las maletas son preciosas, el candelabro de arriba, todo eso se cuidaba mucho. La iluminación. La iluminación, y se le da un toque especial. Yo lo decía ayer, para mí sería como un estilo artístico como el rococó, el renacimiento. Es un artístico muy definido, de una época definida, que creo que se debería estudiar como un movimiento propio, estético, con unas coordenadas muy particulares y muy identificables. Adrián, ¿tú estás de acuerdo con Guillermo? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ya yo te digo que sí, que se hacía muchísimo mejor cine que el que se hacía actual. Más agresivo el que yo, ¿eh? Sí. Nos falta aquí, ¿sabes que nos falta aquí Paco Martín? Paco Martín vendría, martillo pilón, a poner las cosas un poco en su sitio. Pero sigo usted hablando. Sí, vamos, que sí, a mí hay muchos directores actuales que me encantan y me gustan, me maravillan, pero tú ves el cine clásico y ahí veo la base de todo y estuvimos hablando, ¿no? A mí me puede gustar Nolan, pero yo veo a John Ford y cómo mueve la cámara sin ningún tipo de virtuosismo y te está contando lo mismo que Nolan, y me parece que se hacía un cine muchísimo más redondo en todos los aspectos. Ayer mismo lo hablábamos. Hoy cuando ves estrenar una película de Nolan, una película de Tarantino, además, cuando se estrenó una película, era una película de Louis B. Mayer o del producto que fuese, porque había un director, un fotógrafo, una dirección artística, que eran todos genios en su campo, y hoy en día no. Hoy en día la estrella es el director y poco más. Entonces no, se le conoce como la edad de oro del cine, que por algo es. Fue una eclosión. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo discernir calidad de nostalgia? Porque yo creo que todo esto está abrumadoramente envuelto en un halo de nostalgia. Guillermo, la nostalgia es muy peligrosa, porque nos hace tener, es como la memoria selectiva, ¿no? Como el cerebro automáticamente, un hecho pasado que no te gustó, lo dulcifica, ¿no? Para que no te impacte. Eso ocurre en el cine también. Gracias a Dios, que nos pasa en la vida también. Gracias a Dios, porque ese recurso psicológico. Ese recurso humano creo que es muy bueno, porque no para el cine, para cualquier cosa. Si no, no avanzaríamos. Si no, una persona que te caía muy mal con el tiempo dice, bueno, pues no era tan malo. No era tan malo, es verdad. Pero es verdad. Gracias a Dios que es así, porque podía ser al revés, alguien que te parecía bueno. Nos tenemos todo el tiempo odiando, matándonos. Sí, es verdad, matándonos. Pero bueno, en mi caso, yo creo que en el caso de Adrián, que es cine que nosotros no podemos tener nostalgia de él porque no lo hemos vivido. Es decir, nostalgia sería, por ejemplo, y eso le pasa a mi padre. Mi padre le gustan las películas de los años 60 porque son las películas que él veía de joven. Es verdad. Y pasa en los años 80. El revival habla de los años 80, de los Gremlins, de los Cazafantasmas, que son películas bastante regulares, es por un fenómeno nostálgico, y eso pasará. En el caso mío y en el de Adrián, en los que nos gusta el cine clásico, no es nostalgia, porque para mí, yo siempre le digo, para mí es igual de estreno una película del año 32 que no he visto nunca, que una que se estrene mañana en el cine. Yo, para mí, la voy a ver nuevo igual. Yo no tengo nostalgia de las películas que yo veía de pequeño, porque yo además no soy de repetir películas, me gusta descubrirlas. Y las películas que, por ejemplo, he visto en este libro, las he visto hace 2 o 3, 4 o 5 años, y las he visto por primera vez, muchas de ellas, con lo cual, para mí eran igual de nuevas que un estreno. Y no tengo ese valor nostálgico, no tengo nostalgia porque no he vivido esos años, no puedo tener nostalgia. Tú eres muy joven, ¿qué edad tienes? Tú eres de nuestra quinta, 49, ¿no? tengo 49, o sea, la has clavado igual que yo, 49. ¿Cuánto tienes tú, Adrián? 44. Más jovencito, se acaba de caer de la cuna. Pero no, es verdad, nostalgia es cierto, ahí lo acabas de clavar. Hay mucha gente que dice que este cine es bueno por nostalgias. La gente mayor, la gente que tiene ahora 80, 70 años, le gusta este cine en gran parte por nostalgia. Los westerns, que gustan mucho a los padres, por así decirlo, es un fenómeno que estoy de acuerdo contigo, totalmente nostálgico. Los que nos gusta ya películas más antiguas, ya no es nostalgia, es que nos gusta es como si nos tenemos el Quijote y nos gusta, no podemos tener nostalgia porque el Quijote, bueno, nuestras nostalgias lo leímos de pequeños, ¿sabes? Quiero decir que es pues eso, como habéis hablado de Carmen, la ópera, pues el que le gusta la ópera de Carmen no es nostalgia, es que le gusta esa representación artística. Fíjate, qué curioso, Guillermo, perdona que te interrumpa, el concepto de censura. Se habla mucho de que en la sociedad de hoy día, y hablo en general, no solamente del cine, hay más censura. A ver, una película de Pajares Esteso ahora sería absolutamente imposible de rodar, imposible, porque no te puedes meter con determinados colectivos de la sociedad, no se puede ni hablar de ello. ¿Hay más censura ahora que hace 50 años? Otro tipo de censura, pero yo creo que la historia siempre, o hay censura impuesta por el Estado, o hay autocensura, que es lo que hay hoy en día, ¿no? Y entonces Guillermo Balmori ayer estaba contando que estuvo hace un año, estuvo en el nuevo museo que han abierto allí en Los Ángeles, y hay otro tipo de censura, ¿no? Porque ahora hay que intentar, hay ciertos directores que porque en su momento fueron idearios de cierta derecha o fueron con ideas esclavistas o estaban en contra de
de la unificación entre blancos y negros y demás. Entonces están censurados totalmente en el museo. Grandes directores que todo el mundo conocemos. Me sorprendió ayer cuando me dijo, Griffith. ¿no? Griffith no aparece, ¿no? Es el padre del cine. Han eliminado los decorados, ¿no? Dice que Chaplin sale muy poco, John Ford sale muy poco, ¿no? Entonces, y parece que se le ha dado más visibilidad pues a otras colectividades, ¿no? Negros, orientales, las mujeres, que no te digo que no tengan la importancia, pero es verdad que si haces eso para eliminar a otros, al final estás haciendo censura. Claro, incluso se ha llegado a tachar lo que el viento se llevó, ¿no? Por ejemplo, de racista, ¿no? Y que no sé si se ha conseguido. Había una intención de eliminar determinadas escenas de la película, ¿no? No pudieron, bueno, es que esto además, yo no sé hasta qué punto se hay derecho a hacer esto. Las novelas de Tarzán, ya no hablo de películas, las novelas de Tarzán se están reeditando con trozos cortados porque se consideran racistas. Y no sé hasta qué punto puedes eliminar, es lícito mutilar una obra de arte. Totalmente. Es como si coges las meninas y dices, bueno, la menina esta la quito, la corto así con una sierra, la quito del cuadro, ¿no? O la persona esa bajita no puede estar porque claro, es un... Claro. En fin, es un guiño o una crítica. Claro. En fin. Entonces yo creo que la diferencia con lo de antes es que antes había un código arreglado, es decir, existía un código que era ley, por así decirlo, y tenía, hoy en día no hay esa ley, pero realmente hay censura de lo políticamente correcto y de grupos de presión. Los mismos grupos de presión que había en los años 30, ahora hay otros grupos de presión, y yo lo decía ayer, es que el término grupo de presión a mí en esencia me parece pernicioso el propio nombre. ¿Presionar para qué? ¿Para que yo no pueda hacer cosas? Me parece ilícito que alguien me pueda presionar. Oye, hay una película que es El enemigo público. Vamos a ver imágenes. ¿Por qué el enemigo público simboliza tanto? Y además te estás riendo. O sea, creo que te apetece hablar del enemigo público, Guillermo. Ahí lo tenemos, James Gagney, ¿no? Sí, James Gagney. Fíjate, pegan hasta con estilo. Sí, o sea, claro. Las bofetadas eran diferentes. Bueno, esta película simboliza lo que era el cine de gángsters de aquella época. Recordemos que en esa época los gángsters estaban matando en las calles. No es como si vemos ahora una película de gángster que es casi folclórico, ¿no? En aquella época es que era hacer películas de los delincuentes que estaban asesinando gente de verdad y que estaban prostituyendo mujeres y que estaban traficando con alcohol. Y esta película reflejaba, el gobierno estaba muy preocupado, el gobierno de los Estados Unidos, porque estas películas decían que glorificaban al delincuente, al antisistema. Un poco enaltecer la violencia, ¿no? Claro, en vez de ser el héroe de las películas del oeste, que era el vaquero, aquí el héroe era el gángster. Y sí que es verdad que al final moría, la película moría como una rata, además, normalmente tirado ahí en la calle, acribillado. Pero entre tanto tenía las mejores chicas, los mejores coches, las mejores armas, vestía impecablemente, y eso a la gente le fascinaba. Era como decir, mira, este señor, ¿no? Qué buena pinta y qué cosas hace. Y bueno, Los Sopranos, lo estoy diciendo, esa herencia del gángster ha llegado hasta nuestros días casi como algo, personajes que incluso admiramos, cosa que es repugnante realmente admirarlos. El Padrino, todas esas películas. Marlon Brando. Claro, pero se les admira, en cierto Claro, modo. pero tenemos que hablar, como he dicho, que estamos hablando de un Estados Unidos con el crash del 29, gente que estaba en crisis, y ver a estas personas que venían de la clase social más baja y que conseguía, a través de la violencia, desgraciadamente, pero conseguía eso que tú estás diciendo, unas mejoras en su vida. Entonces era un reflejo para ellos de querer ir aumentando en el escalafón social. Además, como bien comentaste ayer, como no había edades para entrar en el cine, entonces los niños entraban a esas películas, veían a estos personajes, veían que tenían a estas chicas, tenían dinero, tenían trajes, entraban en las grandes restaurantes y demás, pues querían ser ellos, y el gobierno eso le molestó mucho, lo censuró, pero el género gángster ha quedado como un género en parte, o un subgénero en sí, ¿no? Que sigue estando presente siempre. Y estará, ¿no? Es como algo glamuroso, ¿no? Que es curioso. Fíjate, me estoy acordando de James Gagney, esa imagen que tenemos ahí, que se ha convertido en un auténtico estereotipo. ¿Os acordáis de Looney Tunes? Sí. El mafioso pequeñito, bajito, que va acompañado con de tres gorilas con la metralleta. Que tiene en la cabeza casi. Exactamente, y como hundida, muy pequeñito, que efectivamente los hombres son como las arañas, cuanto más pequeñitas, más peligrosas, pero sí que es verdad que se ha quedado ese estereotipo. Sí. Y eso lo ha logrado este tipo de cine. Sí, lo logró este tipo de cine contra la voluntad del gobierno. Luego sí que es verdad que el gobierno instituyó películas en las cuales la policía era la buena, porque aquí la policía era la tonta. Es decir, en estas películas el gángster era más listo. Llegaban tarde, haciendo sonar la sirena. El gángster tenía los coches más potentes, con lo cual siempre les vencía, era más audaz, era más... entonces empezaron a producir películas después de este código, o sea, con el código, perdón, en la cual la policía, pues al final tenía que...
ya empezaron a aparecer los delincuentes, pero ya eran más pringados, ¿no? Entre comillas, la policía era la que tenía la razón y la que al final hacía cumplir la ley, y el delincuente al final era un pobre hombre, ¿no? Lo pintaban como si. En estas películas el gobierno obligaba al principio de la película a poner unos carteles que decía, por ejemplo, en el enemigo público pasó, no se olviden que, no dicho así, pero el gángster es un ser deleznable de nuestra sociedad, que hay que acabar con él. Que no sé, ¿Eso ponían de verdad? Lo ponían de verdad, pero qué claro, bueno, ¿no? pero eso bueno, pues casi lo único que le faltaba era decir, niños, no repetid esto en casa, Sí. no coged pistolas, cosas así. Oye, hay una película, año 1930, que se titula En hembra. A ver, yo intento siempre un poco poner en contexto a los telespectadores. Tenemos que volver al año 1930. Ahí la tenemos. O sea, estamos hablando de hace casi un siglo. Sí, sí. Femal, En hembra. ¿Esta película qué simbolismo tiene? Ayer estuvimos hablando, porque además la tengo en mi biblioteca y ayer se la enseñé, y una película que a mí me sorprende mucho, porque estamos hablando que es una mujer que es dueña de una empresa, además una empresa de automóviles, ¿no? Sí. Que controla un montón de sucursales, y todas las noches escoge a uno de sus trabajadores y para acostarse esa noche, utilizarlo sexualmente. Año 30. Sí, O sea, es él cambiando el papel de hombre que siempre hemos increíble. conocido, y después estos hombres terminaban enamorándose de ella y ella despreciándolo totalmente, y en la siguiente noche buscando a otro hombre al que le gustaba y acostándolo, utilizándolo sexualmente, y me parece una cosa muy rompedora, Sí, ¿no? sí, Estamos el hablando de título, Hembra. Hembra. O sea, Se estrenaron en España, además lo comentamos ayer, porque estas películas coincidieron con la Segunda República, con la República en España, con lo cual, cuando acabó la censura, cuando la censura se impone en Hollywood, que es en el año 34, en España la guerra civil, como sabemos, es en el 36, con lo cual más o menos empezó la censura, diferente censura, pero más o menos al mismo tiempo, y estas películas sí que se estrenaron en España con ese título, era Female en inglés y Hembra en español. es increíble. Claro, es que al final me vais a terminar convenciendo. Que sí, que yo soy más del cine actual, ¿no? De cosas un poco que muestren la realidad a través del cine, pero me parece hasta necesaria esta mirada para atrás. Mirada para atrás. Totalmente, pero yo creo que es que tenemos un velo muchas veces creyéndonos que lo antiguo a lo mejor es más atrasado, que no ha evolucionado, y a lo mejor hay que poner un poco las miras en el pasado para ver cómo tenemos que ir evolucionando, ¿no? No hay que olvidar de dónde venimos y a dónde vamos, y creo que hubo una censura que cortó este tipo de películas con este tipo de tratamiento, no solo de la mujer, de la homosexualidad, de las relaciones de pareja, de todo lo que estamos hablando, que parece que hoy en día es muy moderno, pero que ya entonces estaba, y que hubo una censura, como estamos viendo ahora, que al final cortó ese tipo de evolución. El cine, ¿se tiene que alimentar en la actualidad del pasado? Por ejemplo, tú eres buen amigo, conoces a José Luis García, en fin, oscarizado García, una de las grandes figuras del cine español, que él un poco siempre ha intentado retratar, ¿no? Hacer ese guiño al cine clásico de siempre. ¿Es un camino equivocado el que el cine actual mire a ese espejo de antaño? Yo creo que mira al antaño en muchos aspectos, en remakes, hay muchos remakes, es decir, hay muchísimos remakes incluso que no sabemos que son remakes, ¿no? O sea, que el público, los que sabemos de cine igual sí, hay películas, hay muchas, si os dais cuenta, hay muchas biopics sobre esto de Babylon que habéis contado, que es decir, siempre se retrata un poco a la vida de Marilyn, la vida de Judy Garland, todo esto se está llevando mucho, es un recurso que estamos viendo últimamente en el cine, escritores de esa época, actores de esa época, también lo quieren ver de una manera como que en aquella época no se conocía la verdad, y esto además va un poco con lo que decía Adrián, es decir, no solamente el argumento de estas películas, es que la vida privada de toda esta gente era bastante más escandalosa que la de ahora. Es decir, la vida de Bette Davis, la vida de Rita Hayworth, de Joan Crawford, de Marilyn, era bastante más libre que la de Brad Pitt o la de Angelina Jolie. O sea, entre comillas, y es un poco rollo la vida de Brad Pitt comparada con la Tenías un paparazzi en la puerta, hacías desmadres brutales en aquella época, ¿no? Pero bueno, si es un error el hacerlo, no lo sé. Yo creo que va todo tan rápido que yo no sé, habrá que juzgar con el tiempo si eso era un error o no, ¿no? Va pasando el tiempo y vamos viendo, pues eso, lo que va quedando y lo que no va quedando. Yo lo que sí que sé es que estas películas siguen quedando. Nosotros, bueno, yo la editorial de cine que yo tengo y las colecciones de DVD que he hecho, ahora ya no funciona el DVD, esto seguía funcionando. Y sin embargo, las películas intermedias, las de los años 80, 90, se quedaban ahí un poco en territorio de nadie. Que hoy en día, por ejemplo, salga la librería, que salga un libro de una película de los años 90 es más complicado. Que salga de los años 50 es muy normal, porque eso sigue enganchando, y a los 90 fue muy importante en su tiempo, pero se ha ido diluyendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y además tu colección un ejemplo de ello, ¿no? Hemos estado hablando ahora como 2001 está agotado, El Padrino está agotado, Ben-Hur está agotado, Lo que el viento se llevó está agotado. Esos libros están totalmente agotados. Y vemos que tú que hablas de nostalgia, hay editoriales de cine que lo hacen muy bien, pero tiran de esa nostalgia del cine de los 80 y sí es un cine que nosotros nos hemos criado con ellos y que muchas veces cuando la ves con esa nostalgia pierde totalmente la calidad de la película realmente como tú la tenías en la imagen a como es actualmente, ¿no? Y el clásico no pasa eso. Oye, creedme si os digo que yo engancharía la sección del cine después a las 11:30, pero tenemos que hablar de Ecologistas en Acción, tenemos que hablar de La Barriada de Torresoto, tenemos que hablar también del ensayo general de Carmen de Bizet, que hemos estado con nuestra cámara allí en el Teatro Villamarta. Nada, solo agradecerte primero, Adrián, que has posibilitado que Guillermo Balmori venga a Jerez, lo hiciera ayer, a tu establecimiento, a la librería El Laberinto, y que hoy además venga aquí, porque te vas ya, ¿no? Me voy ya. Te llevas para Madrid. Te pregunto rápido, ¿en qué andas metido ahora? ¿En qué, perdón? ¿En qué andas metido? Ahora vamos a sacar ahora un libro sobre Ana Mariscal, que fíjate, fue una pionera, una de las primeras directoras españolas que dirigió cine en España. Ajá. Y ya para después del verano haremos, por ejemplo, un libro sobre Charlton Heston, que cumpliría 100 años. En octubre, noviembre se cumple el centenario de Charlton. Oye, habrá que hacer un especial de Charlton Heston. Hemos hecho uno de Lola Flores, por cierto. ¿Verdad? Que tú además conoces bien la obra de Lola Flores. Sí, hemos que hecho se cumple el centenario. Sí, que se cumple el centenario. Todas las figuras que van cumpliendo centenarios y que son importantes, como Lola Flores, ya sean extranjeras, Ana Mariscal, en este caso, y Charlton Heston, procuramos hacerles un homenaje con un libro. Oye, qué fallo acabo de tener, no preguntarme a Guillermo por Lola Flores. No me lo puedo perdonar. Tengo que cortar ya la entrevista, pero, oye, ¿qué significa la figura de Lola Flores? A ver, aquí la tenemos como una figura de la cultura jerezana, de la cultura universal, pero dentro del mundo del cine fue una gran empresaria, fue una mujer muy empoderada y, en fin, ¿qué vamos a decir del papel que jugó en Hispanoamérica? Y no solamente en España, Lola Flores, ¿no? En México, sí, la filmografía, fíjate, mirando la filmografía, a veces no son tan populares las películas como es tan grande ella, creo que sus películas quedan pequeñas al lado de lo grande que es ella. Ella eclipsa todo, incluso sus propias películas, ¿no? Sí, que es verdad. Pero sí que es verdad que las películas La Faraona, Pena, Penita, Pena, todas estas películas son mexicanas. Es decir, el título de La Faraona se le da en México, Pena, Penita, Pena es una película mexicana, es decir, casi todas estas iconografías y estas películas o estos apodos que ella los logra casi más en México que aquí. El libro lo que hace es ir película a película, todas las películas, desde la primera, Martín Gara, hasta la última, y luego al final hay un diccionario con las claves está el Lerele, está todo ordenado como si fuera un diccionario con las claves de su vida y de su obra, porque a diferencia de otros actores, en este libro de Lola Flores tuvimos que atender mucho a lo que era el mito, es decir, no tanto la parte cinematográfica como hacemos en otros libros, sino todo lo que ella tiene de mito, de frases, de aspecto. Claro, es tan grande todo eso que no es un libro normal, es un libro anormal, porque ella era, en el mejor sentido, anormal en el sentido de lo grande que era. Demasiado grande era Lola. Pues lo dicho, Guillermo, un placer tenerte aquí en el plató, un placer tenerte en Jerez, y nada, vuelve cuando te apetezca para hablar de cine clásico, para hablar de cine general. Muchísimas gracias por todo. Bueno, antiguamente en cine había una cosa que se llamaba sesión continua, Adrián, ¿vale? Te va a tocar a ti sesión continua, porque, no sé, en 45 minutos estamos aquí ya hablando. Fíjate, Guillermo dirá, Indiana Jones, ¿qué es eso? Pues mira, tú que eres muy fan de Indiana Jones, me ha dicho que el año que viene va a sacar un libro del universo de Indiana Jones. Estamos pensando hacer un libro sobre todos los Indiana Jones, o sea, una enciclopedia de Indiana Jones. Pues hay que traerlo aquí también claro, y explicarlo. Guillermo, Adrián, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lo dicho, aves esteparias, un tesoro amenazado, Ecologistas en Acción lo denuncia. Y lo contaremos aquí en Jerez al Día, a vuelta de publicidad.